Está junto a nosotros Cristian D'Alessandro, es abogado previsionalista. Cristian, queríamos tenerte esta noche acá, ¿Qué tal, Diego? porque siempre tu mirada es interesante a lo largo de todos estos años, un poco para empezar a ver el mundo, de cómo le puede llegar a cambiar la vida a los jubilados. Sí, el tema es complejo. Complejo porque, como bien decías, hay un megaproyecto de ley, no hay que confundir el megaproyecto de ley Con el DNU. Con el DNU. En el DNU, en ambos decretan la emergencia previsional, que no es menor, porque donde metan la de emergencia, por el tiempo que la metan, pueden hacer todo lo que quieren. Todo. Cuando digo todo, es todo. Por un lado, vamos al principio, ¿no? Al DNU, al decreto de necesidad de urgencia, en materia jubilatoria solamente tiene algo que yo no lo entiendo. Algo que a mí me llama poderosamente la atención, que es que derogan una ley que ya está derogada. A ver, ¿qué se busca en eso? No lo sé. Pero la ley que existe en ese DNU, en materia de los jubilados, que es lo digo porque el señor que está escuchando dice, ¿para qué me habla de ley? Es una ley que es la 14499, que es de la época del gobierno de Frondizi, 1958. El mito del 82%, que todo el mundo reclama, y todos hablan del 82%, nace en esa ley, que duró tan solo 2 años. El 82% duró 2 años. Y de ahí se instala el mito del 82%. Pero no existe más eso. Bueno, el DNU deroga lo derogado allá. No entiendo cuál es el negocio. Sinceramente, no lo entiendo qué hay de fondo. O porque quisieron meter algo y les buscaron eso y el que lo asesoró a Milei, la verdad que cobró por un trabajo mal hecho. O no entiendo. Y por el otro lado tenemos el megaproyecto de ley, que ahí es donde va la derogación de la fórmula de movilidad. ¿Es verdad? Sí, es verdad lo que dijo el ministro Caputo, que los jubilados con esta ley de movilidad vigente van a cobrar menos frente a la inflación. Porque si tenemos una inflación de un 20-30% mensual, sí van a ganar menos por inflación e incluso porque la fórmula actual, la vigente, está atada a 2 grandes factores. 50% de recaudación previsional. Cuando digo recaudación previsional, es todo lo que ingresa a la ANSES en materia de impuestos, de multas por evasión laboral, todo eso. Tanto el decreto como el megaproyecto de ley, bueno, ahora con el fallo que la justicia le dio a los trabajadores, vuela todo, pero multas no iban a ingresar a las arcas de la seguridad social. Se desfinancia el sistema. Claro, impuestos tampoco, recesión atroz que hace que la recaudación del sistema previsional caiga, y por el otro lado, el otro 50% de la fórmula está atada a la variación de los salarios, a lo que gana el promedio de los trabajadores. Si los trabajadores no van a poder negociar paritarias porque no les van a aumentar, entonces la fórmula tiende a ser un fracaso. Y al margen, con una inflación galopante, es cierto lo que dice el ministro Caputo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si con el gobierno anterior se impulsó y criticaban todos el plan Platita, que ese plan Platita le dio, por ejemplo, un bono de 55.000 pesos, el último, a los jubilados en el gobierno anterior. Muchos se quejaban porque no les alcanzaba y otros se quejaban porque no lo recibían. Con el plan Platita no funcionó. Si con este plan que dicen no hay plata, le van a dar a los jubilados, es pregunta, le van a dar un aumento mensual que equipare la inflación para que no, por lo menos no pierdan, sino que emparden. Me parece un poco raro, ¿no? En los 90, vos que sos un conocedor de esto, ¿cómo era técnicamente la potestad del presidente para dar aumentos? Bueno. Y las jubilaciones estuvieron congeladas por varios años. Las jubilaciones durante toda la década del 90, todo el gobierno de la Rúa y parte del gobierno de Duhalde estuvieron congeladas. La mínima era 150 pesos, 150 dólares. Recordemos que de ahí surge Norma Pla, que reclamaba
450 sobre un haber mínimo que fue de 150. Por el otro lado también... ¿Te acordás del famoso no llore señor ministro? Claro. ¿No? Domingo Cavallo. Si es algo de una de las dos cosas por qué me dediqué a la seguridad social, primero, o al tema jubilados, es, uno, tener el PAMI en casa. Mis padres trabajaron toda la vida en PAMI y cuando el vecino o la vecina se enteraba que había alguien que trabajaba en PAMI, venían hasta los domingos a preguntar a ver si le daban algo, si lo podían ayudar. Y la otra fue Norma Pla. ¿Qué pasaba en los 90? Carlos Menem también gobernó por decreto en materia previsional. De hecho, tenemos la ley de emergencia de solidaridad previsional, que es que está vigente, que es la que diseñó Domingo Cavallo, que es la que, entre otras tantas cosas, está vigente porque es la que empioja los juicios de reajustes hoy. Claro. Bien, Menem gobernó por decreto mucha materia y no hubo aumento. Algo similar puede pasar con este gobierno si se sanciona esta emergencia, porque cuando digo por emergencia, olvidémonos de todas las otras emergencias, vamos a lo de los jubilados. ¿Qué puede hacer el presidente con una emergencia? Todo. Lo que se le ocurra a usted que está del otro lado, todo. Con esto también se le abre la posibilidad, y acá meto en escena el Fondo de Garantías Sustentables, que tal vez muchos jubilados lo han escuchado nombrar, pero es esa gran cantidad de masa de dinero que se tiene que auditar y que es parte del patrimonio de todos esos jubilados que se va alimentando, como es un sistema jubilatorio, que en realidad es solidario, porque con el aporte de los trabajadores hoy laburando, más todo lo que ellos fueron aportando, esa gran masa de dinero o está puesta en acciones de empresas, que en algún momento también la historia representa que todas esas acciones fueron tomadas en un momento por el gobierno de Néstor Kirchner para finalmente hacer caer las AFJP. A partir de ahí, ¿se abre la puerta a que pueda haber alguna posibilidad con esto? Sí, de hecho está el megaproyecto de ley, tiene un apartado en el cual se transfiere ese fondo de los jubilados y trabajadores que hoy ronda en los 76.000 millones de dólares, 76.000 millones de dólares, que no es plata líquida, pero sí son acciones, bonos, y de hecho hay acciones de compañías líderes que no les gusta que el Estado, a través de los directores que tiene por el FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, estén adentro de sus empresas. Y que es intocable además, y que además de todo eso es algo que debe ser auditado por varias comisiones, en diputados y en senadores. ¿Qué sucede con esto? Se transferiría, si aprueban el proyecto, todos los fondos que... Está bien, en el 2008 se creó este fondo producto de la estatización del sistema previsional, que no es estatización, porque no fue una estatización, fue una unificación del sistema en uno, eso lo dice la ley, pero vamos a llamarlo mal llamado estatización del sistema previsional, y se creó este fondo que se lo tomaron de las AFJP, o sea, de todos los trabajadores, para garantizar lo que debía ser aumentos, por ejemplo, entre otras cosas, de contingencia ante etapas inflacionarias como esta. Nunca se dio así. Alguna excepción, pero prácticamente no. En el gobierno de Macri, el fondo lo tomaron para dárselo a los grupos amigos empresariales y malvender las acciones. El gobierno de Alberto lo atesoró, lo metió dentro de un cajón, lo hizo crecer, pero tampoco a los jubilados le dio una posibilidad de tener a todos los jubilados un aumento, no un bono, un aumento. Bueno, este gobierno directamente se lo saca al ANSES y se lo pasa a manos de Caputo. ¿Para qué? Si hay 76.000 millones de dólares en acciones, entre otras cosas, y la deuda, ¿de cuánto estamos hablando? La deuda de la Argentina, 45.000 millones, 50, bueno, van a mi criterio, es lo que uno analiza, ¿no? Van a tomar ese fondo, van a malvender las acciones, se van a quitar a todas las presiones de los empresarios que tienen ahí metido, consolidan la deuda. ¿Y qué pasa con eso? El proceso de dolarización que tanto aspira Milei. Pero mientras tanto se llevó puesto el fondo de los trabajadores, a los jubilados, a los trabajadores, a todo el mundo. Cristian, ¿cómo es la realidad o la radiografía del sistema jubilatorio en la Argentina? ¿Cuántos jubilados son en porcentaje aproximado los que cobran hoy la mínima?
Jubilados del ANSES, porque después tenés los de las cajas provinciales, Sí. jubilados del ANSES, alrededor de 7 millones. 6.907.000, para hacer O sea, número gente que está viviendo hoy con No, ahí tenemos todos. 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 De esos 7 millones, el 80% son de la mínima, que viven con 105.000 pesos o menos, porque están pagando la moratoria, o, bueno, a ver, la mínima y a ingresos de menores ingresos, o sea, un poquito más de la mínima y un poco menos de la mínima. El 20% restante son haberes medios y altos. Pero el haber alto es el que trabajó 40 años de su vida y que tiene la justa razón de cobrar lo que cobra. Que sus últimos 10 años de aporte fueron los mejores. Los mejores. También hay que contar a la gente que lo que te cuenta son los últimos 10 años de aportes. Es y a así. partir de ahí, digamos, es como el sistema en algún momento se instauró. Ahora, yo te quería preguntar porque hay también tope jubilatorio, ¿no? En la Argentina. Sí. Bueno, la ley Cavallo es Sí. una de las que pone el tope jubilatorio y pone también una jubilación máxima. Hoy nadie puede ganar de más de 700 y pico de mil pesos. Entonces, pero también el trabajador, que es un gerente general de una Sí, empresa, claro. está topeado en la cantidad de ingresos. Pero en realidad lo que tendríamos que pensar es para favorecer a todo ese mundo que tiene que ver con que si vos aportaste muchísimo más, Tengas tu derecho. increíblemente tengas tu derecho, porque Bueno. yo estoy en calidad, no sé, si estuve aportando por 3 millones de pesos, suponte, durante mis últimos 10 años, me voy a jubilar hoy con 700.000 pesos. Sí. Esto es... En bruto, porque después tenés el descuento del PAMI, que son 6%, porque son ingresos más altos. O sea que el neto no son 700 y pico de mil, siempre tenés un poco menos. Llevándote al mismo razonamiento, los jubilados hace un tiempito, con este tope, han dejado de pagar ganancias. Sí, Volverían a pagar ganancias. con la ley que está hasta ahora, y que fue la última, se modificó a 6 haberes mínimos previsionales. O sea, sumemos 105.713 pesos por 6. Prácticamente era un grupo minúsculo y todos están topeados. Pero digo grupo minúsculo porque ahí tenés los que no tienen tope porque son investigadores. Bueno, los jueces no pagan ganancias, los ya jubilados no pagan. Pero sí los investigadores, los de relaciones exteriores. Pero el común de la gente, de los jubilados, no la pagan. Con esto, y van a empezar a pagar, aunque hay que ver cómo sale la ley de ganancias, si es que se vuelve al régimen anterior, empezaban a pagar en vez de 6, estaban en 4. 4 haberes mínimos previsionales. Siempre tenían un tope más bajo que la ley de Sergio Massa la llevó a 6. ¿Por qué la llevó a 6? Voy a hacer una infidencia ahí. Porque cuando yo vi la tabla de cómo venía, los jubilados que tenían siempre una prioridad sobre los de los trabajadores, en el primer boceto no estaban compensados. Entonces me comuniqué con altísimas fuentes del entorno del ministro Massa y le digo, señor o señora, una señora, esto lo está perjudicando a los jubilados, déjamelo ver. Me manda automáticamente un mensaje, voy a hacer infidencia, total, ya pasó. Me manda automáticamente un mensaje, un reenvío de WhatsApp, diciendo, déjamelo ver, mañana lo veo. Y al otro día lo modificaron. Qué importante. No digo que haya sido yo, No, pero sí que me di cuenta al toque porque es lo que me Sí, toca pero digo, vivir, están en ¿no? esos Día a día. detalles, ¿no? Porque uno ve o siente que si esto pasa, o si logra pasar tanto diputados, luego senadores, y si lamentablemente acá la justicia no allana el camino como para que yo, hoy como jubilado, por ejemplo, puedo allanar el camino para que la litigiosidad lamentablemente siga presente, porque con todas estas cuestiones, en algún momento yo me voy a sentir en calidad de damnificado. Es que se lo dije a Alberto también. Mirá, hoy estoy en tren de infidencias. No nos olvidemos, porque hay que ser sincero, que le bajaron el 25%. el primer año de Alberto Fernández se gobernó por decreto en materia previsional. Y hubo juicios.
Y se empezó con el tema de los juicios, que los juicios continuaron, pero muchos reclamos vino acá, la justicia a algunos les dio la razón, otros no les dio la razón, y el fondo lo tiene la Corte Suprema de Justicia en su resolución. En ese momento, en el primer año de Alberto Fernández, es más, en febrero, porque gracias a Dios, como uno aprendió derecho, el que mejor prueba y el que mejor alega, gana el derecho. Salvo que me borren las cosas del celular, tengo todo. En febrero del año 2020, cuando dijeron que iban a dar un aumento suma fija y qué sé yo, qué sé cuánto, apenas me entero, le escribo al presidente y el presidente no responde, diciéndole prácticamente esto, que se iban a pegar un tiro a los pies. Porque si de perdurar esto, el aumento de litigiosidad iba a seguir. Nadie me respondió, ministro tampoco. A algunos que otros me dijeron, bueno, déjanoslo ver, pero al final el presidente dio por decreto. Ahí empezó nuevamente lo que ya estaba mermando de los juicios de reajuste que todavía hay y había. Bueno, a este presidente que yo, a ver, no quiero que le vaya mal al presidente, porque la sociedad somos todos. Si el presidente gobierna mal, o sea, gobierna mal no, mal para los trabajadores, los jubilados, porque para él a lo mejor está gobernando bien. Sí, no lo conoces a Milei, ¿no? Jamás. Sí, lo conozco. Lo cruzaste en alguna oportunidad, creo que en algún programa. Pero Milei, éramos panelistas que salimos contemporáneamente. Sí. Y Milei, que tanto Fantino dice que se lo creó él. No, Milei nació, perdón, voy a hacer otro canal, Crónica, con Santiago Cuño, que éramos panelistas. De hecho, lo conozco y me parecía un tipo simpático, pintoresco, con su locura. A ver, él estaba en la antípoda porque él es anti-keynesiano y yo vengo de una formación keynesiana dentro del derecho con una línea paralela a Keynes, pero en la Seguridad Social, que fue el creador de la Seguridad Social tal cual la conocemos. Pero ya cuando vi que los padres, que hablaba mal de los padres, que hablaba peste y que prefería los perros y en vez de que los padres, que este hombre ya no es algo pintoresco, algo tiene. Y si no quiere a los padres, ¿qué va a esperar para los jubilados? Todavía no estaba en política. Así que sí lo conozco. Entonces, pero yo no quiero que le vaya mal. Y vuelvo. Yo lo que digo, y se lo digo al presidente, más allá de que si a lo mejor alguien lo está viendo, que se va a pegar un tiro en los pies. Ahora, ¿se quiere pegar un tiro en los pies? Bueno, es su problema, porque el jubilado ante la injusticia va a ir a la justicia. El problema está en que la justicia demora y los jubilados se mueren en la víspera. Sí, y un juicio puede durar 7, 8, 9 años. Y lamentablemente en el medio están nuestros viejos, podemos llegar a estar nosotros. Claro, es que nosotros tenemos que repensar la vejez porque vos, yo, a la larga o a la corta vamos a ser viejos. Y si no tomamos el tema en serio, nosotros vamos a estar en la misma situación que ellos o peor. Porque la generación de adultos mayores que hay hoy, por lo menos tienen una casa, se pudieron hacer un porvenir. Pero toda nuestra generación, ni casa, ni nada. Entonces, cuando no tengamos casa y llegamos a la vejez, que ya las fuerzas de trabajo disminuyen, no tengamos salud, no tengamos derecho, ¿qué nos va a quedar a nosotros? Mendigar. Y yo no quiero eso para mí. Otra de estas noches te voy a invitar para empezar a hablar del tema del PAMI, porque también hay muchísima preocupación en la gente, el tema de los medicamentos, hay infinidad de llamados todos los días, en las radios, en todos lados. Los jubilados están preocupados por lo que va a pasar. Y algunos incluso votaron este cambio, pero hoy tal vez hasta se dan cuenta, bueno, que hay muchas cosas en juego. Yo te digo una cosa, los jubilados, vuelvo a insistir, yo no quiero que le vaya mal a un gobierno, a ninguno. Yo lo que quiero es que nos vaya a ver a la sociedad en todo aspecto. Ahora, yo lo que veo es que, así como digo una cosa, hay un 56% de la población que lo votó. Que dentro de ese 56% todavía muchos tienen esperanza. Entonces yo no puedo hablar hoy peste del gobierno a 20 días. Sí puedo decir lo que están haciendo o creo que están haciendo mal. Pero ¿cuánto le va a durar la esperanza al que dentro de nada le venga y tenga un jubilado que pueda tener la suerte de tener una prepaga, 40% de aumento de la prepaga más un 30 de febrero? El que no tiene
una propiedad tenga que pagar un alquiler. O sea, cuando se le venga la deuda de todo, el choclo de deuda y el salario congelado o menos, con un aumento, un cuasi aumento, porque a lo mejor algo le dan, pero mucho menos que la inflación galopante que va a haber. Y ahí yo te quiero ver. Cristian, muchísimas gracias. No, por favor, Diego. Por esta noche.